Sean todos bienvenidos, mi nombre es José Rodrigo López Santamaría y el día de ahora les explicaré un poco sobre lo que conlleva el desarrollo del laboratorio número 3 que conlleva de la temática de cinética enzimática. Pero para ello la guía nos explica que debemos determinar cuáles son algunos de los reactivos, cómo se conforman, su estructura, entre otras características. Primero empezamos con lo que es el buffer fosfato. Este es un buffer que es utilizado como una solución para mantener los valores de pH estables. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que ante un ácido o una base, estos son capaces de reaccionar oponiendo la parte del componente básico o ácida para estabilizar los niveles de pH. Este está compuesto tanto como por cloruro sódico y cloruro de potasio y por fosfato de sódico y fosfato de potasio. La mayoría de las soluciones buffers deben controlarse con factores de humedad, luz, tiempo, temperatura, que es lo que experimentamos en el desarrollo del laboratorio. Y el pH óptimo al que debe estar el buffer fosfato se encuentra de 6.8 a 7. Entre las clasificaciones de los pHs que utilizamos para los tubos nos encontramos con valores de 5.4, 6.0 y 6.8, los cuales se clasifican como valores de pH ácido, y los otros que son de 7.4 a 8.0 que se clasifican como valores pH básico. Otro de los componentes utilizados para el desarrollo del laboratorio es el almidón al 2%. El almidón es básicamente un carbohidrato del tipo polisacárido muy importante en la dieta del ser humano que se puede encontrar en cereales, vegetales, papas y otro tipo de vegetales. También este está constituido como un polisacárido, como había dicho anteriormente, y es un polímero de glucosa que está formado por cadenas alfa-glucosídicas. Estas están constituidas en un 20% por amilosa y en un 80% por amilopectina. Esta amilopectina contiene cadenas ramificadas de enlaces alfa, 4 de cadena y 6 en puntos de ramificación. Esta concentración quiere decir que el soluto, es decir, el almidón, se encuentra en un 2% de la disolución total. Esto quiere decir básicamente que de toda la solución que nosotros tenemos, el almidón lo vamos a encontrar diluido en un 2%. La saliva es uno de los productos utilizados en el laboratorio que se define como la secreción que es exclusiva de las glándulas salivales que están ubicadas en la boca. Estas pueden ser la glándula parótida, pueden ser la glándula submandibular, la sublingual e incluso las glándulas bucales. Estas están compuestas por dos tipos de secreciones, la primera consiste en la secreción de tipo serosa, la cual contiene alfa-amilasa, que es una enzima encargada para la digestión de los alimentos, empezando por la boca. Y luego está la secreción de tipo mucosa, la cual contiene mucina, que es la encargada de la protección y la lubricación de lo que sería la cavidad bucal. La secreción de la saliva está regulada por el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, por señales nerviosas parasimpáticas, las cuales son procedentes de los núcleos salivales superiores e inferiores del tallo encefálico. Estos estímulos son activados por estímulos gustativos, los cuales pueden ser estímulos táctiles hasta la lengua, la boca en general e incluso en la laringe. Estos también pueden ser activados como reflejos del estómago. Pero ¿cómo pueden ser esto posible? Esto debido a la digestión, que algunos de los alimentos que podrían considerarse como irritantes, el estómago envía un reflejo y activa la salivación. E incluso también en momentos de náuseas es activada la salivación. La amilasa es una de las enzimas encargadas de hidrolizar los polisacáridos como lo puede ser el almidón, y debido a ello se clasifican como enzimas de tipo hidrolasa. Al hidrolizar esto nos generan como productos las maltosas y las dextrinas. El sustrato de la enzima es el almidón al 2% en este caso, y actúa tanto a nivel bucal como a nivel del tubo digestivo e incluso a nivel del páncreas. La función de la amilasa en el almidón específicamente es la de romper los enlaces que tiene el polisacárido en sí, es decir, los enlaces alfa-glucosídicos, y convertirlos en disacáridos para posteriormente convertirlos en monosacáridos. En este caso serían las glucosas.
El cloruro de sodio al 0.9% tiene como función en este laboratorio la de ser mezclada con la saliva y ser diluida en ella misma para aumentar su actividad enzimática. Esta concentración del 0.9% lo que nos quiere decir era, como mencioné anteriormente, que dentro de una solución total, el 0.9% de esa solución correspondería a lo que sería el cloruro de sodio. Es decir, que dentro de una solución total, el 0.9% de lo que correspondería a esa solución está específicamente destinada en cloruro de sodio. El baño María es una técnica específicamente utilizada para calentar o llevar al punto de ebullición ciertas estructuras o soluciones. Esta consiste en que, por ejemplo, colocamos a calentar agua y en esa agua colocamos algún objeto que nosotros queramos calentar o llevar al punto de ebullición. En este caso, en el laboratorio utilizamos el 38 grados específicamente debido a que esta es la temperatura que imita perfectamente las temperaturas fisiológicas del organismo. En otras palabras, esto quiere decir que funciona como temperatura óptima para las enzimas en sí. Luego nos dice que debemos determinar lo que es el yoduro de potasio o Lugol. Si recordamos en materias anteriores, esta es una disolución de yodo de color amarillo en agua destilada, utilizada para detectar la presencia de polisacáridos, en este caso el almidón, y de esta forma teñirlo de color azul en caso de que pueda detectarlo. Es decir, que colorea lo que sería el almidón en caso de que lo detecten. En este caso el sustrato, que es el mismo almidón, lo coloreó de color azul. Lo que la práctica nos pide es que en base a una escala del 1 al 5 determinemos la intensidad del color, tomando en cuenta que 5 lo clasificaríamos como lo más decolorado que hay, es decir, lo más transparente, y 1 lo más colorado, es decir, lo que más azul se vería en este caso. Bien, para ello hemos realizado y nos pide que realicemos una gráfica para expresar de una manera más gráfica los resultados, utilizando los tubos con sus pHs correspondientes. Bien, para ello determinamos que, por ejemplo, para el tubo de pH con 5.4, su intensidad es del 1, y recordando los parámetros dijimos que aquí es donde no hay una decoloración, es decir, hay una coloración. Es decir, que en este tubo va a haber una manifestación del color azul muy alta. Es decir, que aquí no va a ejercer su función de manera rápida la enzima. De manera progresiva continuamos con el pH de 6.0, 6.8 y 7.4 y bajo los mismos parámetros que establecimos de la escala del 1 al 5, clasificamos como el pH de 6.0 a 2, el pH de 6.8 como 3 y el pH de 7.4 como 4. Luego, si nos fijamos, el pH de 8.0 lo clasifiqué como 5, y esto debido a que en este tubo es donde más transparente se encontraba la solución. Esto quiere decir que en este tubo la enzima ejerció de manera muy rápida su acción. En conclusión, podríamos decir que a medida va aumentando su pH, a medida va aumentando también la actividad de la enzima. Pero bajo parámetros distintos nos pregunta qué cambios de color en relación con la velocidad de reacción esperaríamos en caso de que, por ejemplo, se determine una temperatura distinta para cada uno de los pHs. Bien, la práctica nos lo dice y nos dice que bajo los mismos parámetros de la escala del 1 al 5 determinemos la escala para cada uno de los pHs con la diferencia de que cada uno tiene una diferente temperatura. Bien, explicando. El pH del 5.4 a 4 grados lo clasifiqué como 2. El pH de 6.0 a temperatura ambiente, o 25-26 grados, lo clasifiqué como 3. El pH de 6.8 a 38 grados lo clasifiqué como 4 y el pH de 7.4 a 38 grados lo clasifiqué como 5. Esto debido a que la teoría nos plantea de que a medida va aumentando la temperatura, a medida va aumentando la actividad enzimática. Pero esto hasta cierto punto, debido a que, por ejemplo, en caso de que el tubo con el pH de 8.0 lo calentemos a 100 grados, esto rompería la actividad enzimática. ¿Y esto por qué? Debido a que las enzimas poseen un pH y una temperatura óptima. Esto quiere decir que hasta cierta
Si está cierto factor, la enzima puede ejercer su función. En este caso, si el factor es excedido, porque por ejemplo la temperatura es muy exagerada a los 100 grados, la enzima pierde toda la actividad enzimática. Bien, bajo esta conclusión podríamos decir que a medida va aumentando el pH y la temperatura, podemos ver que hay una progresión a que la actividad enzimática sea muy rápida. Pero si estos factores de temperatura óptima y pH óptimo se rompe por algún motivo, puede que disminuya la actividad enzimática o por el contrario la destruya completamente, como lo fue en este caso. Y eso fue todo sobre los tubos en caso de diferentes pHs, como lo mostré aquí, y en caso de que se presenten diferentes temperaturas. La práctica nos dice que establezcamos lo que es un pH óptimo y una temperatura óptima, pero para ello debemos recordar lo que vimos anteriormente, que por ejemplo, en una de las conclusiones dijimos que en los tubos donde hay una decoloración total, la actividad enzimática había ejercido rápidamente su función. Esto quiere decir que había condiciones óptimas para que ejerciera su velocidad de reacción. Luego de esto también podríamos determinar que bajo ciertos parámetros, como en donde había más coloración, no ejercía su actividad enzimática de manera rápida. Es decir, que no había una condición óptima, como un pH óptimo o una temperatura óptima. Bajo estos parámetros podemos deducir lo que significa cada uno de ellos. En este caso, el pH óptimo es el pH exacto en el cual la enzima puede ejercer su máxima acción biológica, al igual que la temperatura. La temperatura, hasta cierto punto, una enzima puede aceptarla y realizar su actividad biológica. En este caso vimos anteriormente que si se sobrepasaba esa temperatura, la enzima simplemente no ejercía su función. La enzima perdía toda actividad biológica y simplemente dejaba de funcionar. Bien, hay enzimas que poseen pH óptimos. Hay una pregunta que nos dice así, y la respuesta es que a pesar de que existan estas enzimas que puedan ejercer su pH óptimo, hay unas que no, y hay unas que se activan bajo ciertos parámetros, como por ejemplo una enzima que se encuentra en el estómago, que es la pepsina. En este caso, la pepsina no está habilitada todo el tiempo, solo se habilita en caso de que haya jugos gástricos dentro del estómago en caso de una digestión. Y esta se activa, por ejemplo, con un pH de 1.5 a 2.2. Esto quiere decir que el pH óptimo para lo que sería la pepsina sería de 1.5 a 2.2, es decir, muy ácida. La temperatura óptima en una enzima es básicamente, como había dicho anteriormente, la parte en la que una enzima corresponde a una temperatura ideal para que ejerza su máxima actividad biológica. ¿Qué pasaría en caso de que una enzima tenga un pH distinto al óptimo? Bien, como vimos anteriormente en la gráfica que expliqué, podríamos determinar que puede desacelerar de cierta forma la reacción de la velocidad de la reacción, o simplemente puede perder toda su actividad biológica, porque por ejemplo, en caso de lo que vimos nosotros, que es la amilasa, su pH óptimo es bajo ciertos parámetros, y no es igual a que todas las enzimas. Por ejemplo, para la pepsina, como lo mencioné anteriormente, su pH óptimo era de 1.5 a 2.2. Si no tiene un pH si la pepsina no se encuentra en un pH dentro de esos parámetros, simplemente no ejerce su función, o la ejerce de una forma muy lenta, dependiendo del caso. Y bueno, eso sería todo por lo que sería la práctica de cinética enzimática, y muchas gracias por su atención prestada.